Bienvenidos a la comunidad esotérica, un podcast destinado al estudio y a la práctica del esoterismo, del ocultismo, de diferentes filosofías y religiones. Mi nombre es Michelle y este es el tercer podcast. Estoy muy contenta porque hoy nos acompaña Ibra Gabriel desde México. Para mí es una alegría muy grande que haya aceptado. Él es investigador y comunicador de los estados expandidos de conciencia y también del uso de plantas medicinales y enteógenos. Pero para todo esto nos va a contar Ibra bien su recorrido y vamos a profundizar mucho más en la charla. Ibra, muchas gracias. Me encantaría saber cuál es el momento que estás transitando ahora de trabajo, de estudios, de prácticas y también que nos dejes tus contactos para las personas que quieran ver todo el material enorme y profundo que tenés. Qué tal, Michelle? No, pues el agradecido soy yo por la invitación. Bueno, para quienes no me conocen, llevo más de 10, yo diría por ahí de 15 años estudiando temas que se relacionan con psicodélicos, con estados expandidos de conciencia, pero también con otros campos, ¿no? La parapsicología, la magia, el ocultismo han sido temas en donde también profundizo y a partir de eso pues he tratado de hacer una especie de síntesis, ¿no? O al menos de evocar ciertas charlas que pongan en juego aspectos de todos estos campos, ¿no? Y pues hoy en día estoy trabajando pues, en una tesis de grado de maestría, donde estoy justo desarrollando el tema de los psicodélicos, sobre todo en Internet, ¿no? El mundo de las plataformas de redes sociales, etcétera. Y paralelamente también estoy desarrollando este proyecto interdisciplinario que he llamado Glitcher, que nos encuentran como @ultraglitcher en prácticamente todas las plataformas, donde básicamente estoy proponiendo una manera novedosa, considero en cierta medida, de aproximarse al fenómeno de sincronicidad, que es algo que se ha estudiado desde la psicología de Carl Jung o incluso desde la magia directamente. Pero bueno, estoy haciendo una vinculación de ese tema con lo que sería la teoría de la simulación, que es esta hipótesis, la hipótesis de la simulación más bien, que es una idea que sugiere que pues la experiencia humana y los seres humanos formamos parte de una simulación programada en computadora, lo cual tiene correlación con muchos sistemas místicos y esotéricos. Y un poco eso es lo que he estado trabajando, digamos, en el último par de años al menos. Bueno, súper interesante. Estuve mirando todo tu contenido. De hecho, bueno, te sigo ya hace un par de años y bueno, estoy muy contenta realmente de que estemos hablando ahora de todo este mundo, que realmente los que estamos en poder comunicar esto, creo que somos unos apasionados de estos temas. Bueno, Ibra, para arrancar, ¿qué es ser un psiconauta? ¿Qué abarca eso? ¿Qué ramas empieza a estudiarse y también a estar en contacto con la persona que se mete en este mundo de la investigación y también de la experiencia misma? Ujú. Sí, no, pues ese es un gran tema. De hecho, creo que dediqué los primeros tal vez 5 años de mi vida justo a estudiar el tema de psiconáutica o el concepto propiamente de mi vida profesional, digamos, estudiando el concepto de psiconáutica. Y es un concepto muy interesante porque es en cierta forma una creación de Occidente para permitir que Occidente se interese por temas que normalmente no han sido del agrado de Occidente, particularmente desde el desarrollo, digamos, de mentalidades más materialistas, positivistas, ¿no? Que han influido sobre la manera en la que entendemos la realidad y el mundo, los seres humanos. Entonces, ese concepto, por un lado, me pareció fascinante porque era una puerta hacia temas desconocidos a través de una conceptualización occidental. Pero también es importante decir que no existe un consenso en torno al término, ¿no? Al ser un elemento cultural, pues está en constante transformación por quienes le aportan al tema, por las diferentes comprensiones que tiene la gente del tema, o en este caso en concreto del término de psiconauta. Pero, y en todo caso, yo te puedo hablar de mi entendimiento de psiconáutica más que de una, em, ajá, de una definición
tajante, ¿no? De esto es Ok. o esto no es. Ok, eso como introducción, ¿no? Pero en realidad, ya entrando al tema, la palabra psiconauta se utiliza por primera vez en un texto de inicios del siglo pasado, de un autor alemán, Ernest Junger, filósofo. Y Junger crea el concepto para referirse a Arthur Hefter. ¿Quién era Arthur Hefter? Arthur Hefter fue un químico alemán que aisló por primera vez la molécula de la mescalina que se contiene en el cactus del peyote, ¿no? Entonces, fue un químico muy, muy afamado, brillante, que además, digamos que introduce una de las características de este concepto de psiconáutica, que es que en esta época los químicos, los investigadores de la conciencia, los farmacólogos, solían realizar experimentos en primera persona con ellos mismos. Es decir, probaban las sustancias, reportaban lo ocurrido y a partir de ahí podían, digamos que, hacer crecer un campo de conocimiento que en esa época era incipiente, ¿no? Entonces, ahí, cuando se usa el concepto para referirse a Arthur Hefter, es en efecto porque fue una persona que viajó, que testeó por primera vez también él mismo la propia sustancia que se estaba sintetizando o aislando en este caso, pero que además reportó lo ocurrido, ¿no? Y a partir de ahí el término psiconauta se empieza a usar como una manera experimental de referirse a la aproximación que se tiene a los psicodélicos. Es decir, no es propiamente un vínculo religioso que se tiene con el psicodélico, no es propiamente un vínculo terapéutico que se puede tener con el psicodélico, que también los hay y que son muy importantes, sino otro tipo de relación distinta que está más asociada con cartografiar la conciencia, conocer los límites de la conciencia, conocer cómo la percepción de la realidad puede variar en función de modificaciones dentro de nuestra química cerebral, por ejemplo. Pero eventualmente eso también, y cualquier persona que lea 15 minutos algo de física cuántica puede darse cuenta de que hay una correlación entre la estructura de la realidad, la naturaleza de la realidad, esta cualidad informativa de la que hablan los físicos cuánticos, y la propia conciencia del observador, que eso es algo que ha sido trabajado en la física cuántica desde la interpretación de Copenhague. En realidad no es ni siquiera algo tan debatible, ¿no? Es algo con historicidad dentro de la física cuántica. Entonces, explorar la propia conciencia eventualmente, en algún momento, también conlleva explorar la realidad, y eso es, digamos, parte de lo que define los límites de nuestra manera de entender el concepto de psiconáutica. Es una disciplina que está basada en explorar los estados de la conciencia, los estados mente-cuerpo, como también se les puede llamar, explorar sus posibles modificaciones, cartografiarla y por ende terminar derivando en cuestiones que se relacionan con la propia estructura de la realidad y ya no solo con la conciencia del psiconauta en este caso. Perfecto. Y nos has hecho un panorama muy amplio de lo que abarca y es muy interesante, pero para arrancar, para que las personas que de pronto se topan con este podcast, con estos temas que son sumamente interesantes, ¿cómo podemos llegar a definir la conciencia? Que de una manera también un poco más práctica, como para arrancar y Ujú, meternos en el tema, ¿qué vendría a ser la conciencia? Si ocupa un lugar o no, porque eso también se habla mucho, si está ujú, en un espacio que es otra dimensión que no es corpórea. Entonces, bueno, como ujú. para meternos y sumergirnos en la conciencia misma, arrancar entendiendo qué vendría a ser. Uf, es que aquí de nuevo este es otro tema fundamental y de igual forma, aquí hay ahora sí que hipótesis y teorías para todos los gustos, ¿no? Hay líneas de la ciencia más rígida, más ortodoxa, donde sencillamente a la conciencia se le ve como ellos mismos, en términos de ellos, un epifenómeno de la actividad cerebral. Es decir, que la conciencia es el resultado de estos impulsos eléctricos dentro de la transmisión de energía y de información dentro del cerebro, y que como inexplicablemente, esta conjunción de impulsos termina derivando en una especie de cualidad perceptual por la cual nosotros mismos nos percibimos como entidades autónomas
que están relacionándose con el mundo en términos de observadores y observado o sujetos y objetos, ¿no? Ese es como un poco la visión naive, pero que predomina en muchas corrientes de la ciencia. Otras líneas ya un poco más vanguardistas o más sofisticadas o que incorporan, digamos, descubrimientos por parte de campos como la física cuántica, por ejemplo, hablan de la conciencia como algo que, a la manera de lo que acabas de referir, podría estar almacenada o podría tener su punto de origen o su lugar de existencia en un plano diferente al plano físico y que por lo tanto la conciencia sería análoga de la señal que se recibe en una televisión no está dentro de la televisión, ¿no? Sino que está viajando a través del espacio, es captada por un receptor, es procesada, es decodificada y la vemos reflejada en forma de imágenes bidimensionales en una pantalla, ¿no? De forma similar, la conciencia podría ser justo algo que está en otro lugar, que de alguna forma es canalizado o es procesado o es recibido por componentes neurológicos de nuestro propio sistema y a partir de ahí nosotros interactuamos con la propia realidad, decodificándola y generando nuestra propia percepción literalmente de lo que existe alrededor de nosotros. En ese sentido y bajo esta lógica, la conciencia sería más bien una cualidad que afecta o que determina sobre los componentes de la percepción humana, pero no sería algo necesariamente intrínseco. Y también hay filosofías donde te hablarían de que la conciencia en efecto sí puede ser algo intrínseco a la propia estructura de la realidad y de que no hay átomo, no hay célula, no hay componente dentro de nuestro universo que no tenga una cierta cantidad de conciencia dentro de sí, ¿no? Y que incluso podría llevarte a argumentar que lo que mantiene unidos los átomos que componen la materia puede ser precisamente una cierta noción de conciencia a ese punto, ¿no? Entonces, hay teorías para todos los gustos, desde las idealistas a las más materialistas, pero digamos que el común denominador de todo esto es lo que precisamente un neurocientífico Chalmers denomina el problema duro de la conciencia, que es la idea de cómo esta cuestión etérica o esta cuestión epifenomenológica que se produce a partir de la propia actividad cerebral, cómo eso se retraduce en experiencia consciente, en el acto de sentir, en el acto de ver, en el acto de tocar, en el acto de interactuar. Eso es algo que permanece más allá de lo que se sabe a nivel científico. Y por eso es que, sin exagerar, la conciencia quizás sea el principal enigma a resolver por parte de la ciencia. Lo que nos ha quedado a deber, digamos, el desarrollo del método científico es la propia conciencia de quien lleva a cabo el método científico, paradójicamente. Entonces podemos hacer acercamientos de lo que es la conciencia, pero al fin y al cabo termina también siendo una experiencia, no una estructura, porque Exacto. ya que podemos sumergirnos a navegar por ella, podemos entrar en diferentes planos de la Ujú, realidad de nuestra existencia y también de nuestra experiencia como seres humanos. ujú, Entonces acá ujú, vamos a navegar en el proceso de navegación de la conciencia, para aquellas personas que quieren empezar a ver también y a experimentar la realidad de otra manera, no bajo lo impuesto o el status quo, como se suele llamar, sino empezar a ujú, experimentar otro tipo de experiencias, de creencias, de filosofías también con respecto al ser humano, a la conciencia, a la mente y a lo que somos capaces cuando realmente nos sumergimos en una búsqueda, en una investigación. Entonces, ujú, para poder entrar en estos cambios de percepción de la realidad o para poder entrar a explorar nuestra conciencia, hay dos vías, ¿no? Uno que es la no de la conciencia ordinaria, que podemos entrar en la meditación, que me gustaría que me digas como las herramientas que ujú, tenemos sin los enteógenos ujú, y con los enteógenos. Estas dos vías, o tal vez haya alguna más en la cual yo no estoy al tanto, que ujú, nos des luz con respecto a cuáles son los caminos que podemos empezar para comenzar con la exploración, con la investigación, desde lo medicinal, como son las plantas, los enteógenos, los hongos o cualquier tipo de psicodélico,
y uno más como tradicional, si se quiere. Ujú. Sí, a ver, de entrada es un tema al cual si uno tiene el interés de entrar es porque existe una cierta motivación o existe un cierto impulso, algo que te atrae hacia el tema, ¿no? Entonces, cuando hablamos de psiconáutica, en principio podemos decir que la psiconáutica es el arte de navegar estos estados, ¿no? De reportar los cambios, de generar un corpus de conocimiento, una cartografía interna y externa y tal. Pero para llevar a cabo esto como bien dijiste, en principio dos vías, ¿no? Una vía que yo le llamo endógena y una vía que es exógena. ¿Qué quiere decir? Endógena que se genera desde dentro, exógena que se genera desde afuera, ¿no? Entonces, una psiconáutica exógena es aquella que no requiere de la incorporación de una determinada sustancia, de una determinada planta, para inducir el cambio, ¿no? Normalmente cuando a nivel antropológico revisas como em, ciertos pueblos indígenas, pueblos originarios, ciertas comunidades, cómo son sus ceremonias o sus religiones o sus comprensiones míticas del universo, siempre vas a encontrar rituales con determinadas plantas. Y el siempre es una generalización. Obviamente no es siempre, pero sí en un 90% de los casos siempre hay una planta que induce estos determinados estados. Ahora, las plantas dependen de la geología del lugar, de la hidrología del lugar, de un montón de condiciones que hacen que ciertas plantas que están en África probablemente no estén en Europa, ¿no? O plantas que están en Asia no estén en América o viceversa. En ese sentido, hay lugares donde por X o Y razón no se disponían de plantas o no se identificaron plantas que se han especializado en formas de inducir estos estados alterados, estos estados no ordinarios, estos estados expandidos, como les queramos llamar, por métodos que no signifiquen el consumo de una determinada planta. Ahora, aquí lo interesante y donde me gustaría como dar a entender que es el punto central de la cuestión, no es tanto si usan plantas o si no usan plantas, sino por qué los pueblos de la antigüedad e incluso las comunidades hasta el día de hoy empleaban o más bien modificaban su propia conciencia. ¿Por qué este interés constante de modificarla, sea a través de una planta, sea a través de cuestiones exógenas que veremos a continuación? Pero reflexionar un poco sobre esa cuestión, ¿no? Y ahí es donde justo el estado alterado cobra una enorme importancia como un agente que tiene una repercusión en la conciencia mítica, digámoslo así. Es decir, parte de lo que revelan los estudios que se han hecho con respecto a los usos en la antigüedad de los psicodélicos tienen que ver con ceremonias religiosas donde se contaban historias y donde en cierta forma el estado alterado generaba una cierta permeabilidad a estas historias para que los mitos que dan cohesión a una determinada estructura social fueran lo suficientemente fuertes. Imagínate estar sentada en la fogata y que el anciano de la tribu te relate cómo es que el dios o diosa venció a las antiguas entidades que eran las apoderadas del lugar y eso dio paso a una nueva civilización en donde se engloba el propio pueblo en el que está hablando. Ese tipo de cuestiones donde justo los estados alterados eh, digamos que ayudaban a consolidar el propio mito en el que estaba la comunidad. Entonces, cuando empezamos a ver esas cuestiones, cuando empezamos a ver el valor mágico que tienen los estados para el trabajo con hechicería o con brujería o con magia, uno puede entender por qué, independientemente de las vías, todos los pueblos de la antigüedad buscaban alguna forma de alteración de la conciencia. De hecho, incluso nosotros mismos, occidentales criados fuera de estos marcos cosmológicos, también, si te das cuenta, tenemos una cierta afinidad desde que somos pequeños por los estados alterados de conciencia. Yo de pequeño recuerdo jalarme los ojos así y dar vueltas hasta que todo quedaba mareado y después ya me quedaba tranquilo y de alguna forma había un deleite, había un placer en estar viendo las cosas girar, ¿sabes? O en apretarme el ojo para que los fosfenos cambien los patrones que estoy viendo con la refracción de la luz y a partir de ahí desde niño, muchos años antes de conocer cualquier LCD o lo que sea,
ya había una cierta predilección o predisposición hacia estos estados. Entonces, básicamente lo que estas culturas hicieron fue desarrollar a través de métodos de repetición, de prueba y error, desarrollar los más efectivos protocolos para acceder a estos estados y para saberse mover ahí, porque la cuestión no es tanto cómo altero mi conciencia, sino para qué vas a alterar tu conciencia y si estás dispuesto a hacer lo que se tiene que hacer cuando entres en un estado en el que de pronto todo lo que creías verdadero resulta que no lo es y de pronto cosas que se supone tendrían que ser fantasía, de pronto están hablándote enfrente tuyo. Entonces existen protocolos para relacionarse con la realidad de esa forma. Y ahí es donde es valioso voltear a ver estas prácticas antiguas. Ahora bien, estas prácticas pueden ser endógenas, pueden ser exógenas. Cuando hablamos de vías exógenas, tenemos la percusión, ¿no? El uso, la percusión repetida, ¿no? Los Razón por la tambores, cual la ¿no? música tecno, sí, sí, Tecno sí, también, sí. tambores, drumming, ¿sabes? Es la razón por la cual la música tecno puede también llegar a ser inducir trances, ¿sabes? Em, También está, por ejemplo, el ayuno. El ayuno se sabe que genera un determinado proceso de autofagia dentro de las propias células. Entonces, todos estos procesos sin duda están alterando la homeostasis y por ende pueden también influenciar cambios en la percepción de la realidad. O una de mis vías favoritas, la privación voluntaria del sueño. Eh, en mi caso puedo afirmar que esa es la más poderosa y de hecho yo la pondría al nivel incluso de una modificación de la conciencia por vías exógenas, digamos, uso de plantas, ¿no? Perdón, creo que confundí hace rato y dije mal las definiciones. Las endógenas son las que, como estas que estamos diciendo, me pareció que dije exógenas, y exógenas sería justo el uso de ciertas Pero plantas. Entonces se tenemos, entendió súper bien, más allá sí, de esto que estás diciendo. Algo importante que está bueno resaltar es para qué uno quiere meterse en la indagación y la investigación de su propia conciencia, porque claro. tiene su lado tal vez más oscuro, más difícil de poder transitar, esto que vos decías, armar mapas, Sí, estudiar, leer a sí, personas que se dedican a explorar la conciencia y no hacerlo meramente desde una parte que no está mal, desde la diversión, desde el pasarlo bien, como vos decías, las fiestas, por lo menos acá en Argentina, las fiestas electrónicas tuvieron mucho auge en los últimos años y las personas están más en contacto con estas sustancias, pero desde un lado, desde ir a divertirse, de un lado más ujú, hedonista, tal vez ujú, que para las personas que de pronto quieran como decir, bueno, pero hay algo más allá de esto, de solamente pasarlo sí, bien, hay algo en que sí, yo quiero explorar, cuáles son mis sí, oscuridades, cuáles son mis virtudes también, porque de pronto hay virtudes que tal correcto. vez una investigación de tu conciencia te haga ver algo que no eras Por consciente, supuesto. porque justamente estás Ujú, entrando en toda esa parte que no solemos entrar en momentos normales, entre sí, comillas, de esta sí, humanidad. Entonces, sí, el para qué y también lo que lleva, ¿no? Las cosas que vos te podés encontrar en estas situaciones, ujú, que no es totalmente romantizarlo, que no poner a la claro, sustancia como primordial ahí arriba, de que eso también se utiliza mucho, sino el para qué. Y a partir de esto, Ibra, desde tu experiencia también, ¿cómo vos pudiste empezar a surfear estas también obstáculos o estos momentos también en donde entrar a tu conciencia hace que uno se empiece como tal vez miedo, tal vez angustia, tal vez ujú, emociones profundas que no estén buenas sentirlas, pero que son necesarios en este proceso, ¿no? claro, claro. Claro, sí. A ver, tratando de responder todo de una forma coherente, diría que para empezar tiene que haber una atracción por el tema. Si no hay eso, mi mejor consejo sería no entres a explorar tu conciencia. Ajá, hace 10 años yo habría dado una respuesta mucho más radical y no, sí, explórala porque vas a conocer aspectos tuyos que todo ser humano tendría que al menos una vez en la vida estar en contacto con, ta, 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 ta.
Pero hoy en día soy un poquito más conservador con respecto a mi postura y sería, si no hay una atracción genuina por querer descubrir algo o que el tema te llame y te dé señales constantemente, es mejor no entrar. Y en el caso de que sí lo haya, sí haya un interés, ese mismo interés tendría que ser el eje fundamental sobre el cual establecer el próximo trabajo. Si ese interés es, quiero conocer por qué soy de determinada forma, ok, ya estamos focalizando en un aspecto psicológico de la personalidad, donde quizá un trasfondo junguiano de arquetipos de la psique pueda venir bien con mi búsqueda. Es muy diferente a que si yo quiero, me pongo el extraño propósito, por decirlo de alguna forma, de explorar los efectos de todas y cada una de las plantas psicoactivas que se dan en la región de la cuenca amazónica. Y mi objetivo de vida es saber qué se siente cada planta de la cuenca amazónica. Ok, entonces mi enfoque tendría que ser mucho más centrado en etnobotánica, mucho más centrado, no sé, en química, dependiendo de qué es lo que quiera comunicar, antropología. Entonces, esa es como la primera cuestión. En mi caso personal, yo comencé muy influenciado por el personaje de Terence McKenna, a un punto tal de que lo único que yo hacía por las mañanas cuando tenía 22 23 años era estar viendo charlas de 5 o 6 horas de Terence McKenna. Entonces, me enamoró, digamos, ese arquetipo, el arquetipo del psiconauta que va hasta los límites de la vida y la muerte, a los límites de la vigilia y de lo onírico, a los límites de la realidad interior y de la realidad exterior, y a partir de ahí, digamos que trata de traer de vuelta a nuestro mundo hallazgos, descubrimientos, ideas, ¿no? A nivel personal, a nivel familiar, a nivel colectivo general. Pero un poco esa fue como la razón por la que entré. No entré buscando sanar un trauma del pasado o superando una adicción o una depresión o una ansiedad. Entonces hablo un poco desde lo que fue para mí, que sería en este caso retraducirlo en términos de buscar algún personaje en la cultura, algún cuerpo de conocimiento, alguna teoría que resuene con lo que tú estás queriendo buscar y usar eso como una especie de marco teórico para al menos medio referenciar esas experiencias que ocurren en estos estados, referenciarlas con conceptos, con términos, con ciertas nociones que tengan un poquito más de solidez, más que nuestra propia percepción subjetiva de la realidad, ¿no? Entonces, eso es lo que diría por ahí. No sé si estoy dejando por fuera algo de lo que habías preguntado. Bueno, como también hilando un poco este tema, ¿en qué casos las personas, por ejemplo, no sería buena idea de que se metan a explorar? ¿Cuál sería el grupo de personas que deberían abstenerse a estas Ok. experiencias, tal vez por una cuestión emocional, que son muy Ujú, susceptibles a sus emociones, a no ujú, tener una estructura sólida en su interior, tal vez, o psicológica también? Porque como ajá, estábamos haciendo referencia recién, uno se empieza a explorar y dentro de esos arquetipos que puede encontrar en el subconsciente puede haber arquetipos que son bastante hostiles y puede pasar como también muy lindos o también muy claro. así de risa, de fantasía, de que no tiene nada que ver con esta realidad, para que a la persona no le impacte eso que pueda llegar a Sí. vivir esa experiencia, porque hoy en día a mí me pasa en esta búsqueda de información, de explorar también en la situación que estamos evolucionando los seres humanos, de encontrar muchas personas que van a estos procesos, a estos encuentros, en Ujú, donde tal vez esperan algo, ver ujú, por comentarios, y no es lo ujú, que le pasa, y terminan como se los ujú, llama, como en un colapso, que quedan, ujú. tiene un nombre, ahora no me viene a la cabeza el nombre, como quedan como estancados en una Sí, sintonía que no como está buena puede llegar a haber una disonancia cognitiva incluso, ¿no? Exacto, bueno, entonces, en qué personas sería bueno como que lo revean, lo estudien, lo analicen y no sean Sí. impulsivos? Sí, claro, claro, claro. Bueno, en primer lugar, los que había mencionado antes, ¿no? Los que no, si no tienes una afinidad y el tema no te llama, mejor no entrar. Eso sería como el primer filtro, ¿no? Después de eso, si el tema me llama la atención y quiero entrar, ¿qué precauciones o en dónde debo de tener cuidado? Aquí habría que distinguir que, por un lado, la literatura académica que está concentrada sobre todo en estudios que se han hecho, estudios clínicos, estudios que tienen protocolos de doble ciego, digamos, protocolos médicos formales, directamente te dicen que este tipo de personas con estos cuadros o con determinadas
predisposiciones a patologías quedan por fuera de estos estudios. ¿Por qué? Porque las experiencias psicodélicas pueden detonarles estados psicóticos, por ejemplo, ¿no? Entonces, son personas que la literatura académica te dice no entran, pero eso no quiere decir que no se pueda. Y esto lo digo con mucho cuidado, ¿no? Porque tampoco quiere decir ignoren las advertencias académicas y sí pruébenlos, ¿no? Sino quienes dicen que no, los académicos. Quienes dicen que sí, algunas veces los propios chamanes. O sea, si tú a veces tienes una de estas condiciones y vas con el chamán, es muy probable que el chamán puede que sí, puede que no, dependiendo de cosas que lea en lo sutil tuyo y no cuestiones objetivas de un análisis clínico, por decirlo de alguna forma, ¿no? ¿Qué es lo que aquí se considera? Por ejemplo, estar bajo tratamiento psiquiátrico te desaconseja acercarte a experiencias psicodélicas. ¿Por qué? Por una razón muy simple. La mayoría de los fármacos psiquiátricos están inhibiendo receptores de dopamina o de serotonina o de norepinefrina, un montón de cosas dentro del cerebro que pueden causar que sencillamente tú no tengas una experiencia psicodélica porque esos receptores están, por decirlo de alguna forma, desgastados o no tienen la cantidad suficiente de serotonina para, digamos, reflejarse a través de un estado visionario, ¿no? Entonces, personas que están usando fármacos psiquiátricos es desaconsejable porque sencillamente no tendrán una experiencia. Ahora, cuestiones un poquito más serias, por ejemplo, por ejemplo, cuestiones cardíacas, ¿no? Eh, Patologías cardíacas se desaconseja, más que desaconsejar, se recomienda tener mucho cuidado, estar siempre acompañados de un profesional de la salud, lo cual sabemos que no ocurre en el 99.9% de los contextos urbanos en donde se da esto, ¿no? No hay una asistencia médica, no hay, entonces hay que tener mucho cuidado por ahí. Personas que están tomando ciertos medicamentos, siempre es aconsejable verificar cuáles son los componentes, porque a veces ciertos inhibidores que pueden tener un medicamento para la presión arterial, por ejemplo, puede hacer interacción con alguno de los componentes de la ayahuasca, por ejemplo, y eso puede ponerte en un determinado riesgo, ¿no? Ahora, cuestiones un poquito más concretas, antecedentes familiares de esquizofrenia, de paranoia. Eso también se suele tener mucho cuidado, ¿no? Con personas que tienen una abuela, una tía, pero aún así digamos que no es necesariamente Ok. una ley, ¿no? Yo tengo dos antecedentes familiares de esquizofrenia Sí, no es y algo que se llegue a eh, cumplir a rajatabla, exacto, pero sí para uno tener en cuenta. Y por ejemplo, las personas que exacto. quieren como adentrarse de a poquito con microdosis, ¿hay Ujú. algo positivo, si lo queramos ver de un lado, y negativo del otro, en empezar este recorrido como de a poco, paso a paso? Eso ya es totalmente dependiente de la persona. Yo comencé al revés, yo comencé de lo más fuerte y después cada vez irme decantando hacia dosis más pequeñas de cada cosa. Hay gente que lo ha hecho por la vía contraria, que es justo como lo que tú propones. En ese caso, digamos que puedes decir es más fácil, pero al mismo tiempo, digamos, en algún punto es importante conocer qué hay más allá de la microdosis. Y el asunto que yo he tendido a ver, digamos, dentro de las comunidades que hacen microdosing, es justo como un uso muy aplicado a el día a día, a la vida cotidiana, a ser más efectivo en mi trabajo, a tener mejor humor, a poder rendir en las tareas cotidianas, que está muy bien, no estoy diciendo que eso no se deba hacer, está muy bien, pero digamos que los usos exploratorios Claro. quedan por fuera. Y en ese sentido está bien como una etapa introductoria, solo mientras, digamos, tengas en claro que hay más cosas. Si es que quieres averiguar qué otras cosas hay, porque también es cierto que si yo solo la quiero para poder surfear la avalancha de trabajo que tengo que pasar todos los días, pues entonces está bien quedarte ahí. Pero distinguir eso de la psiconáutica en sí, que sería, pues, digamos, esta forma un poco más abarcativa y más profunda y más extensa de querer conocer hasta dónde llega el tema, ¿no?
Sí, es lo que podría decir. Ahora, ya cuando tienes un interés en el tema, y si tu interés es científico, pues te decía, te vales de laboratorios, te vales de conocimientos en etnobotánica o lo que sea. Y si tu abordaje es más esotérico, pues entonces, uff, tienes mucha tela para cortar a partir de la magia ritual. No sé, ustedes en Argentina tienen varias escuelas de magia que a mí me parecen fascinantes. Está Aurum Argentina de Juan Pablo Rey, está el Edipo de José Luis París, que son escuelas que no le rehúyen estos temas y que también en su momento pues tocan lo que se tiene que Sí, tocar y con son respecto escuelas al que mismo. totalmente recomiendo de cualquiera de los dos. Son personas que a mí me han nutrido muchísimo y han dado mucho entendimiento a ciertas cuestiones, pero bueno, ellos ya están más relacionados con el tema de la magia, que me encanta, que Ujú, ahí ujú, uno ya direcciona los procesos ujú. para dónde los va dirigiendo, ¿no? Ya no es una, en mi caso, por ejemplo, Ibra, en mi caso fue más un exploramiento primero personal y después vino con el tiempo asociado a un entendimiento más profundo de la realidad. Sí, Pero el primer paso que di fue para verme a mí, para poder entenderme y después de ahí empezar a percibir la realidad y de que estamos conectados, si nos proponemos a entrar en estados profundos de nuestra conciencia, estar conectados con otros seres, con otro tipo de vida que tal vez hasta no es al comienzo medio claro. poner en palabras, Ujú, poder ujú. también como digerir esto. Se habla mucho también, Sí, y eso es algo que también te quiero preguntar, cuando uno habla de que después de la experiencia misma, poder digerirla, poder procesarla, poder hacer todo un análisis y hasta poder bajarlo, escribir lo que uno vivió, lo que experimentó, lo ujú, que escuchó. ujú. ¿En cuánto vos crees que esto es necesario que uno lo haga para conocer la conciencia, cuando uno está navegando, poder hacerlo y también bajarlo, integrarlo? Esto es lo que se llama Sí, la integración. ¿Cómo vos lo sí. podrías definir o desde tu lugar? Cuando una experiencia psicodélica es concreta y te da un aprendizaje preciso, casi, casi tangible, que no te queda lugar a dudas de qué es lo que viviste, en esas situaciones no necesitas integración. ¿Por qué? Porque la integración ya está hecha. Tienes perfectamente claro qué fue lo que pasó, qué fue lo que aprendiste y tac. En esas situaciones no hay que darle vueltas, ya está, ¿no? La cuestión es que lo apliques en el día a día o en lo que se te haya revelado esa propia experiencia. Son experiencias en cierta forma gnósticas, en el sentido etimológico de la palabra gnóstico. Es una forma de conocimiento en primera persona que yo sé que es real, yo sé que fue así y nadie puede venir a decirme que eso no fue de esa manera, ¿no? Ahora bien, ese es un conocimiento, digamos, gnóstico que se adquiere. La otra cuestión es cuando la experiencia no te quedó claro, cuando algo te está haciendo ruido, cuando te quedas pensando demasiado en algo que viste, que viviste, que estuvo ahí presente y sigues pensando en eso y te quita el sueño o solamente está ahí como una pequeña duda carcomiéndote. En esos momentos es donde es importante la integración. Y la integración es, quitándole términos rimbombantes, en pocas palabras, es darle sentido a lo que se vivió. Punto. Y para dar sentido a lo que se vivió, los seres humanos hemos recurrido a algo a lo largo de la historia que es la manera por excelencia de darle sentido a lo que vivimos, que es precisamente los relatos, las historias que nos contamos. La propia historia es una manera de darle sentido a la existencia humana por el devenir de los años, ¿no? Entonces, las propias historias que nos contamos son las que al final van a terminar repercutiendo, sí, en cómo interpretamos la experiencia que vivimos, pero también en cierta forma, como lo deja ver filósofos como Wittgenstein o Schopenhauer incluso, este lenguaje interno que incorporamos, esta riqueza vocabular o léxica, también no solo sirve para interpretar, sino también para percibir. De alguna forma va a condicionar lo que vamos a percibir. Si yo empiezo a ver mi realidad en clave de la psicología de Jung, voy a detectar arquetipos en mi familia, en mis amigos, en mi pareja, en las personas alrededor mío, porque en cierta forma estoy incorporando ese sistema de conocimiento, ese sistema simbólico, y lo estoy usando como un referente para traducir lo que me voy encontrando en la vida cotidiana, ¿no? Entonces, a partir de esto, uno puede ir, digamos, colocándole un sentido a esta experiencia. Ah, claro.
tuve esta visión donde vi a tal persona, ok, ¿qué puede estar señalándome el hecho de que yo vea a esa persona? ¿Qué relación tengo con esa persona? ¿Estoy en buenos términos, en malos términos? ¿Qué representa para mí? Y a partir de ahí puedo ir escarbando. Eso obviamente se dice fácil, la cuestión es realmente hacerlo cuando está ocurriendo, porque muchas veces no es nada más ver algo, sino también sentir algo. Y cuando entramos en el terreno de lo emocional, ahí es donde también se requerirían el uso de ciertas prácticas o de ciertas técnicas que de alguna forma hagan eso que se le suele llamar enraizar o grounding en inglés, ¿no? Sí. Como hacer raíces, echar raíces con la tierra para que la mente no se vaya demasiado lejos. Entonces, a partir de estos ejercicios dobles, tanto con el cuerpo hacia la tierra como de la mente hacia el cosmos, es, digamos, ir tratando de asignarle su lugar a cada uno de los aspectos que se vivieron durante la experiencia para al final de ahí extraer una lección personal, una máxima, algo que sea incuestionable, ¿no? Esa sería la manera, digamos, de darle sentido a la experiencia. Ahora, lo que también dejabas tú entrever, esta cuestión de, bueno, en estos espacios también hay entidades o hay otras formas de existencia a la cual de pronto te puedes sentir abrumado si nunca has estado en contacto con eso y de la noche a la mañana prendes una pipa que tiene DMT y de pronto sentado al lado tuyo están varios extraterrestres en forma de mantis religiosas que te empiezan a hablar en un lenguaje extraño, ¿no? Ok, en ese sentido, lo más importante es señalar justo que desde las corrientes mágicas, por ejemplo, o desde el chamanismo, incluso se le suele poner mucha atención a no quedarte embelesado, no quedarte hipnotizado, deleitado por los aspectos o las cualidades visionarias de la experiencia, incluyan estas fractales, mandalas, los colores más bonitos o propias entidades sentados al lado de ti, no quedar atrapado por ese nivel, ¿no? Que eso es algo, ese es uno de los riesgos de comenzar con dosis altas y de pronto entrar en contacto con todo esto, que es muy fácil quedarte en la narrativa de, no, sí, es que la Confederación Galáctica va a bajar, va a ser un gran reseteo, los Illuminatis los van a meter todos a la prisión, que es como, es algo en donde la mente humana, y sobre todo en comunidades donde hay uso de psicodélicos, se suele quedar atrapada en esta versión más primaria de la teoría de conspiración, lo cual no estoy diciendo que no existan los Illuminatis o los extraterrestres, sino solamente en el riesgo de quedar atrapado en un nivel de análisis superficial, ¿no? Ahora, lo que estas corrientes mágicas te previenen es que justo al entrar en estos estados, empezamos a cohabitar espacios en donde también sea por residencia o por tránsito, es muy probable que nos encontremos con inteligencias no humanas. Y la cuestión es qué hacer con estas inteligencias no humanas. Y aquí lo importante es que independientemente de si estas inteligencias se presentan ante nosotros como seres de luz o seres de oscuridad, devas, asuras, ángeles, demonios, todo esto, independientemente de su empaque, cualquier tipo de entidad anímica se le llama anímica porque, entre otras cosas, se alimenta de la energía del alma, se alimenta con energía de nosotros, de la misma forma que un arquetipo religioso es alimentado por la energía de los creyentes que depositan en ese arquetipo su fe, su devoción, etcétera, etcétera, ¿no? Sus esperanzas y tu energía, al fin y al cabo. Entonces, de esa misma manera, estas entidades también se suelen alimentar de los seres humanos. Y por eso se desaconseja, al menos en etapas iniciales, quedarse demasiado estancados con el tema de seres extraterrestres, entidades, Anunnakis, etcétera, etcétera, seres dimensionales, seres de Sirius, de Arcturus, de las Pléyades y todo lo que sabemos que existe dentro de la mitología pop del tema, ¿no? Em, entonces, claro, ya si profundizamos más, pues hay técnicas específicas para relacionarte con esas entidades sin que hayan o tratando de minimizar los potenciales drenes de energía que pudieran darse. Pero digamos que una precaución principal es justo no quedarte en el nivel de las entidades y de lo que me dicen, sino tratar de atravesar. Hace poco estuve en una toma de ayahuasca en Brasil y al inicio
empecé a ver colores, fractales, mandalas que me recordaban mucho la época en donde yo experimentaba con DMT fumado. Y de pronto fue como que, ok, ya sé qué es lo que va a ocurrir acá. Este fractal va a empezar a girar, de ahí va a salir un centro y de ese centro va a haber una entidad, la entidad va a hablar conmigo. Lo más probable es que me va a poner un enigma, algo que tengo que resolver y cuando yo resuelva el enigma que me pone la entidad, se va a abrir una puerta y voy a acceder al siguiente nivel. Yo ya sabía que eso iba a pasar porque muchos Ya lo viajes de habías DMT vivido. me lo confirman. Entonces lo que hice fue como, ok, no quiero esta parte, muchachos, gracias por los colores y todo, pero pásenme directo al nivel que sigue. O sea, no quiero ahorita perder el Next. tiempo con elfos, con arlequines, con todos los seres que están ahí. Porfa, mándenme al siguiente nivel. Y en efecto, una vez que se logró transmitir esa información de, ok, siguiente nivel, las puertas Le se diste la abrieron y fue orden. justo Diste pasar. la orden. Exacto, exacto, exacto. Pero hace unos años yo me hubiera quedado, no, 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 y no se Y vayan, quédense y enséñenme más cosas y cómo es esta energía con la que están operando en la realidad y su lenguaje. Yo me habría quedado fascinado por esa parte de la experiencia en lugar esto de querer que decís, atravesarla. sí, a mí me pasó algo parecido. No, no he probado, digamos, varias sustancias porque no he tenido el acceso, tampoco creo que es cuando uno está listo, ¿no? Con toda su Ujú. experiencia, más allá de ser del camino que yo ya tuve. Y uno al principio por ahí queda en las experiencias más, las primeras son las que te dejan como, wow, y eso que pasó, y Sí, eso que sentí, y esos seres que vi. Y después te das cuenta que quedarte en eso es malo, que tenés que bajar la información a través de los símbolos, como vos decís, ujú, de lo que representa ese símbolo para vos, de la búsqueda ujú, que para uno mismo representa y poder enraizarlo acá, en este plano. Ahora, Ibra, sí, todo este recorrido, ¿no? De haber estado en contacto con otros seres, con otras dimensiones, el haber surfeado toda esta parte del subconsciente, ha abierto eh, digamos, a nivel terrenal en tu día a día, ujú, una cierta percepción que antes no tenía, dígase clarividencia, ujú, dígase premoniciones, dígase sincronicidades, eh, percepción a través de las manos, o sea, todo lo que son sentidos que se le llaman espirituales, que todo este sí, recorrido a vos te haya de pronto abierto ciertos canales de tu cuerpo energético, de tu cuerpo etérico, eh, sí. y bueno, y también cómo ir asociándolo con este mundo, porque al fin y Sí, al sí, sí, cabo sí. vamos al otro, tomamos información, pero tenemos que ser todavía conscientes en eh, Exacto, actuar en y no quedarnos exacto. allá ni tampoco acá, es buscar el equilibrio. Entonces, eso también es importante, cómo cada uno lo va logrando para compartirlo y como para los que estamos en esta búsqueda, eh, ir equilibrándonos a través de las experiencias. Sí, justo. Eso de hecho es lo más importante, porque si no, todo esto se queda en lo abstracto, se queda Claro, una vez tuve una experiencia muy loca con LSD y vi la pared sí, derretirse y hasta ahí, ¿no? sí, sí. Em, Aquí lo importante, un poco poniéndome a mí como ejemplo, ¿no? Para narrarlo, digamos, desde mi experiencia subjetiva, eh, me encontré con el mismo desafío, o sea, ¿cómo puedo aterrizar esto en mi propia vida? Y a mí lo que estas experiencias me dieron, más que abrir un canal sensorial o de percepción extrasensorial, como señalabas, más que eso, a lo que a mí me llevó fue una vía de comprensión más intelectual, que me sirvió para aplicarlo en algo que estoy construyendo hoy en día, que es este proyecto de Glitcher, del que medio mencioné al inicio, que fue darme cuenta de algo muy concreto. Eh, Cada vez que yo experimentaba ciertos estados de conciencia no ordinarios, ocurrían fenómenos que no se limitaban a lo psíquico, que no se limitaban a lo psicológico, sino que podrían ser descritos muchas veces de paranormales, ¿no? Fenómenos que involucran, digamos, cuestiones con objetos densos, sólidos de la vida cotidiana, ¿no? Una vez, ya lo he contado muchas veces, pero con mis amigos vimos unas latas de cerveza levantarse en el aire y levitar, ¿no?
las vimos levitar medio metro por encima de una mesa. Y habían 4 o 5 personas que pueden atestiguarlo. Vimos manifestaciones de luz producirse después de repetir una palabra en forma de mantra, y lo vimos y todos los testigos están ahí. Un teléfono celular se encendió en un momento y empezó a hablar con nosotros, y tenemos grabaciones del teléfono y capturas de pantalla del teléfono hablando. Em, a partir de todas estas experiencias raras, lo que me empecé a dar cuenta era que las sincronicidades o estas experiencias anómalas que yo llamo glitches, bajo la idea de que si vivimos en una simulación, los glitches serían errores en esa simulación, em, de que todas estas experiencias se manifestaban siguiendo un patrón temporal muy concreto. Me di cuenta de que se manifestaban en mi caso 2 años, 2 meses, 2 semanas, 2 días, que seguían estos patrones, ¿no? Como de tiempo fractal, que comienzas en años con el número 2 y terminas en días, minutos, horas, segundos, pero también con el número 2 como una proporción que se respeta a través de diferentes escalas, ¿no? Y a partir de descubrir esto, empecé a desarrollar justo la idea detrás de Glitch, que es que si yo sé cuándo se va a manifestar una sincronicidad en el futuro, eso en términos prácticos, ¿en qué me beneficia? ¿De qué me sirve saber que mañana a las 3 de la tarde va a ocurrir una sincronicidad? Entonces, cuando yo me di cuenta de que existían estos patrones y de que, decirlo figurativamente, mañana a las 3 de la tarde va a pasar una sincronicidad, en ese momento mi interés fue, ok, con todo esto que he aprendido en los estados expandidos, debo de ver la forma de hackear, por decirlo de alguna forma, hackear la sincronicidad que va a ocurrir el día de mañana a las 3 de la tarde, hackearla de una manera tal que yo pueda influirla o estar seguro de que influí sobre lo que se manifestó en esa sincronicidad. Y a partir de ahí justo empecé a desarrollar todo lo que estoy compartiendo en este proyecto, que es básicamente la idea de descubrir el patrón, adelantarte tú a la sincronicidad y hackear esa sincronicidad a través de ejercicios rituales. Em, a partir de llevar a cabo de manera repetida este método, he descubierto algunas verdades que considero universales a mi manera, ¿no? Una de las cuales es, por ejemplo, hablar de sincronicidades acelera que se manifiesten sincronicidades. ¿Quieres generar sincronicidades? Habla de la sincronicidad más fuerte, inexplicable y poderosa que hayas tenido en tu vida. Compártesela a alguien y verás cómo en cuestión de horas, minutos, a más tardar días, ocurre una sincronicidad que sea alusiva a eso mismo que compartiste, ¿no? En agosto del año pasado estuve de invitado en el Congreso de Expansión de la Conciencia que organizó el capítulo mexicano de la Parapsychological Association, que es una de las organizaciones internacionales más prestigiosas que estudia fenómenos paranormales, y tuve la oportunidad de exponer esta idea delante de los científicos de esas organizaciones. Y pasó algo bien interesante, que yo les decía al público, les estoy contando esta historia del teléfono que se encendió y habló con nosotros, y por haberles contado yo esta historia, yo estoy totalmente seguro de que se va a manifestar una sincronicidad, un glitch o una anomalía con los teléfonos de ustedes durante este rato de conversación. ¿Por qué? Porque yo ya tengo un montón de antecedentes que me dicen, cada vez que cuento yo esa historia, algo pasa en la realidad que tiene que ver con teléfonos, con los elementos que están involucrados en la propia historia, en pocas palabras, ¿no? Y en efecto, 4, 5, 6 personas que les pasaron cosas inexplicables con sus teléfonos durante el lapso en el que yo estuve contando eso y después de advertirles que eso iba a pasar. Eso no es porque yo lo haya generado, porque yo tenga poderes o por nada. Sencillamente es algo que yo puedo anticiparme sencillamente por estar prestándole atención a estos eventos anómalos. Entonces, Son como, eso en discúlpame, cierta son medida como creo que ecos responde que tu quedan, pregunta. como ecos que Son, quedan y cuando vos los tomás vuelven a replicarse, ¿o no? imagínatelo como una ola en Sí. la playa, que si tú quieres surfear la ola, tienes que haber estudiado su frecuencia, la fuerza que lleva, el impulso, y cuando logras medir bien ese cálculo, hacer bien ese cálculo,
puedes subirte a la ola en el momento preciso para que, ¿para que qué? Para que después tú no tengas que invertir energía y la propia energía de la ola es la que te desplaza. Tú no estás metiendo energía, tú solamente te paraste en el momento y en el lugar adecuado de la ola y esa energía de la ola te está llevando a otra parte. Esto es exactamente lo mismo. Tú no estás generando propiamente la sincronicidad, sino de acuerdo a mi observación, estas sincronicidades nos están ocurriendo todo el tiempo, pero como no sabemos cuándo va a ser la próxima, la sincronicidad se manifiesta de una manera demasiado aleatoria, demasiado casual, puede involucrar X o Y elemento, no necesariamente algo que te favorezca. Por eso muchas sincronicidades pueden ser sincronicidades en contra, ¿no? Justo el día que no hice la tarea, justo ese día el profesor llegó y pidió esa tarea que yo no tengo, ¿no? Entonces, la sincronicidad me jugó en contra. Aquí lo que se trata es como hacer lo contrario. Es como, a mí no me interesan sincronicidades que vayan en contra, me interesan sincronicidades que me favorezcan y yo voy a ser el principal crítico en el sentido de que si algo no me favorece, tendría yo que ser la primera persona en decirlo, en decir, güey, me estoy haciendo tonto yo mismo y no estoy considerando, me estoy autoengañando, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, justo eso fue lo que a donde me ha llevado todo mi camino, como a desarrollar esta idea que cada vez que la pongo en práctica testeo y replico su validez y su efectividad y a medida que más lo comparto con la gente, más feedback obtengo de las personas diciéndome, güey, es tal cual lo que tú dijiste, así funciona esta cuestión de las sincronicidades. Bueno, para adentrarnos con el tema de las sincronicidades, a ver, bien, ¿qué es una sincronicidad para las personas que no sepan qué es una sincronicidad? Porque nosotros vivimos acá en esta línea de tiempo donde A más B va a dar C, en Ujú, donde lo que hagamos va a tener una implicancia, una repercusión en lo que ujú. hagamos en este plano, ¿no? De tiempo y espacio. Pero las sincronicidades no pasan en esta línea de tiempo y espacio. Pasa en otra dimensión que nosotros tal vez no, a ver si lo digo bien, no somos, podemos llegar a ser conscientes, según lo que vos estás Ujú. diciendo, para poder interactuar, como meternos dentro de ella Sí, y poder utilizarla a nuestro favor. Pero, ¿cómo sí. podríamos darnos cuenta o de lo que es una sincronicidad para las personas que de pronto se topan con esta palabra, que saben lo que es, justo pensé en alguien y apareció y dice hay una buena sincronicidad, pero no tienen la profundidad tal vez de la implicancia de lo que vos estás comentando anteriormente, Ibra? Sí, no, y gracias por hacer esa pregunta, comentario, porque es súper importante. A ver, para empezar a hablar de sincronicidades, sincronicidad es un concepto que acuña Carl Gustav Jung para referirse a eventos donde la causalidad A más B igual a C, que antes mencionabas, no aplica o parece no aplicar. Es decir, donde se sugiere que hay algo externo a y B que de alguna forma opera sobre el resultado. Tratando de ser un poco más concreto y más claro, sincronicidad son fenómenos que de acuerdo a Carl Gustav Jung son fenómenos acausales. Es la correlación entre dos o más fenómenos, de acuerdo a Jung, aparentemente acausales. ¿Qué quiere decir aparentemente acausales? Que uno no necesariamente influencia al otro. ¿Por qué? Porque ocurren en esferas diferentes de la realidad. Esto Jung se da cuenta en una... Jung era psicoanalista, ¿no? Entonces, cuando él estaba atendiendo a una paciente, la paciente le estaba contando la historia acerca de un sueño que tuvo con un escarabajo. En el momento en el que ella está contando el sueño sobre el escarabajo, el cual tenía mucha repercusión en la estructura psicológica de esta persona, de acuerdo a lo que estaba analizando Jung en ese momento, en el preciso instante en el que hablaban del escarabajo, un escarabajo empieza a golpetear la ventana del consultorio de Jung. Entonces, justo, fue como, ok, como dicen en inglés, what are the odds, ¿no? ¿Cuáles eran las probabilidades de que cuando una persona me está hablando del escarabajo, de pronto suene en la puerta, suene en la ventana un escarabajo queriendo entrar? ¿Eran las probabilidades? O sea, y allí llegamos a una de las cuestiones que considero importantes con respecto a la sincronicidad. La sincronicidad, una verdadera sincronicidad es la ocurrencia de dos fenómenos
una ocurrencia probabilísticamente mínima, baja, por no decir casi nula de que ocurriera eso, pero ocurre. Esa es una definición que a mí me gusta mucho más. ¿Por qué? Porque Jung, al decir que son fenómenos acausales, lo que está diciendo es que el sueño de la chica no tenía nada que ver con el escarabajo en la ventana, que son dos conexiones, es una conexión que se da entre dos fenómenos que no están conectados. Esa es la tesis junguiana que, con todo el respeto que me merece Jung, me atrevo a criticar y a debatir. Porque en mi forma de comprenderlo es justo lo contrario. Las sincronicidades es la evidencia de correlaciones causales entre diferentes fenómenos. Ahora, es obvio que Jung tomó esta postura porque pues, Jung estaba en un entorno académico. De por sí proponer la mera idea de la sincronicidad fue algo revolucionario y le tiraron con todo por el contexto de la época. Incluso al día de hoy, hablar de sincronicidad, de hackear sincronicidades, lo más probable es que te tiren a loco, ¿no? Entonces, Jung dice son correlaciones acausales, pero de acuerdo a lo que yo puedo afirmar por estos ejercicios de observación, son correlaciones causales. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo pienso en Juanita y en ese momento Juanita me llama por teléfono, es porque de alguna forma, no necesariamente que yo lo esté generando, sino que de alguna forma hay un proceso interactivo entre mi pensamiento de Juanita y el hecho de que Juanita levantara el teléfono y marcara mi número y me llamara. Existe ahí una conexión. Ahora, ¿por qué puedo afirmar que existe esta conexión? Porque de acuerdo a lo que hemos trabajado, cuando yo ya sé cuándo se va a manifestar una sincronicidad, yo me adelanto y yo inserto determinados códigos, determinados símbolos, determinados elementos que si se manifiestan en la realidad externa el día de mañana, yo ya sé que es una confirmación directa de que funcionó lo que yo hice. Y si no se manifiestan, entonces podemos sí, en efecto, pensar de que son correlaciones acausales y de que nada tenía que ver con otra cuestión. Por Esto me ejemplo, hace pensar, discúlpame, Ibra, sí. en que vos en este momento para generar una sincronicidad lo que haces es cargar la realidad de ciertos símbolos que tengan una información muy Ujú. parecida a la que vos querés traer en este momento. Sí, esa es una mitad. La otra mitad es que yo ya sepa cuándo va a ocurrir la sincronicidad. Es la combinación de esas dos Ok. cuestiones. Yo sé que la sincronicidad se va a manifestar mañana o pasado mañana y toda esta otra configuración simbólica que es lo que acabas de mencionar. Ujú. Vos cargas de información desde estos dos aspectos para que de pronto la sincronicidad se Sí. esté dando en el momento en que vos querés que se dé. Pero eso tiene que ver con Voy a, un voy a, tipo. voy a poner un ejemplo de esto para que se haga más entendible. Hace justamente un año, por ahí de estas propias fechas, pasó esta cuestión de que de pronto me di cuenta, estaba platicando con mi novia y de pronto nos pasa una situación extraña de que el teléfono se enciende y eran las 2:02 de la mañana, ¿no? Y nos acordamos pues, de todas esas historias con los teléfonos y demás. Y en ese momento caigo en cuenta y le digo, oye, ¿te has dado cuenta de que ahorita son las 2:02 y pasó esto del teléfono? Pero nos pasó algo similar hace 2 semanas, exactamente hace 2 semanas, porque también era día sábado, bla, bla, bla. Hace 2 semanas. Sí, qué interesante. Y me pongo a hacer más memoria. Un momento, si te acuerdas, también me pasó esta otra cosa súper extraña justo hace 2 meses de hoy. Sí, es cierto, también pasó algo hace 2 meses. Entonces me meto a mi teléfono a averiguar si algo me había ocurrido 2 años antes, porque dije, tengo evidencia de que me pasó algo hace 2 semanas, tengo evidencia de que me pasó algo hace 2 meses. Mi memoria no llega hasta hace 2 años, pero voy a buscar a ver si hay algo. Y en efecto, encuentro un screenshot de una app que se llama The Pattern, el patrón, que es una app de astrología donde la app me está hablando de un cambio de ciclo en ese momento y por alguna extraña razón yo ese día de febrero del 2022 decidí tomarle un screenshot a lo que me mostraba esa app. Entonces, ahí tengo prácticamente referentes objetivos de que algo pasó hace 2 semanas, hace 2 meses, hace 2 años, y entonces lo que yo hice fue extrapolar esta proporción temporal del número 2, extrapolarla a las escalas o a las dimensiones que me faltan. Es decir, si ya tengo 2 años, 2 meses, 2 semanas, lo que hago es extrapolarlo a 2 días, 2 horas con 2 minutos. Entonces, la fecha en la que yo estaba a las 2:02 de la mañana, lo que hice fue sumarle 50 horas con 2 minutos, 48 horas, 2 días, 2 horas más, 2 horas, 2 minutos, 50 horas con 2 minutos.
Cuando llegaron esas 50 horas con 2 minutos, era nada más y nada menos cuando lo saqué el cálculo de, bueno, ¿a qué hora dentro de 2 días va a ser 50 horas con 2 minutos? Resultó que eran a las 4:04 de la mañana de un día miércoles. Ok, hacemos el ritual y le digo a mi novia, si hicimos bien el ritual, mañana mismo Se te debe tendríamos que tener una olvidar. confirmación de que esto se hizo bien, porque si no, nos estamos nada más autoengañando. Ok, al día siguiente no pasaron ni 4 horas. Un amigo me manda una fotografía de una nota del negocio donde él trabaja. Me decía, mira, mira mi primer nota del día. Una nota que decía 444 pesos, Claro, ya después de está. haber hecho el Está ritual a ahí. las cuatro Era cuatro. la señal como para que vos cierres el futuro de Confirmación, este. confirmación, Ahora, confirmación. esto que vos decís de los números representa mucho, bueno, el 2 por ejemplo, en tu vida, el simbolismo que tiene, y en otras personas tal vez otro tipo de números, el simbolismo, y también lo que Totalmente. te viene a enseñar ese Totalmente, símbolo totalmente, de tu totalmente. experiencia propia, tal Sí, vez a lo que tengas que superar, a lo que tengas que sí, transformar, a lo que tengas sí, que ver, a lo que tengas que ser consciente, pero esto requiere sí. una observación como constante de la realidad. Brutal, totalmente, ¿No? por supuesto, Como por supuesto. que las cosas mundanas no te dejen como anestesiar o dormir, Claro, claro, sino claro. ser un observador constante y desapegado. Lo que quiere decir desapegado, tal vez quiere decir que en la emocionalidad no me esté llevando hacia Eh, todas las cosas que pasan, que muchas veces, bueno, sí, nos pasan, somos seres emocionales, pero dentro o de que ese no nos nuble al menos. Puede estar esa exacto. emocionalidad ahí, pero que no Uy, me nuble metí en esto, el me fenómeno. reenojé y me doy cuenta y salgo y Sí, veo la situación y trato de ser consciente de lo que me está pasando individualmente a mí, siempre poner el foco dentro sí, sí, mío, que sí, es una sí, de sí, las sí. cuestiones como para que vos puedas llegar a todo esto que vos estás contando, el direccionar la información, el hacer que Ujú, los sucesos también empiecen a coincidir y a sí, encajar en esta matriz que vos estás hablando. Ahora, sí. con respecto a lo que hablábamos de la realidad de, del sistema que nosotros percibimos, que es algo que Ujú, también me interesa tocar, que des como un ujú, pantallazo por encima, porque sé que son temas, Ibra, realmente muy profundos para quedarse ujú, ujú, días enteros hablando, pero cuando uno ingresa, ¿no? A navegar su consciente, su subconsciente y empieza a darse cuenta que la realidad, al fin y al cabo, dentro del poder que uno tenga, puede empezar a modificar ciertas cosas. Entonces, la ujú. realidad no está tan determinada como uno cree No, que está determinada, en donde la exacto. gente te Ujú, dice, no, la realidad es esta y no hay otra ujú, forma. ujú, Para los que estamos de esta vereda, nos damos cuenta ujú, de que la realidad en algún punto es modificable. Entonces, ujú, lo que estamos viviendo no es tan real de lo que nosotros ujú, creíamos que era. ujú, 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 ujú. Entonces, Sí, totalmente. la pregunta es que es realmente como un holograma que muchas personas empiezan a Ujú. barajar estas hipótesis. Claro, sí, de hecho, un muy, muy buen amigo, Anton Boxel, con quien hemos dado ahí algunas conferencias y actividades en conjunto, él colaboró con Nassim Haramein, este famoso físico que ha presentado toda una teoría, la teoría holofractográfica, que precisamente habla de eso, ¿no? De que la realidad tiene una cualidad fractálica, que se manifiesta en diferentes dimensiones, digámoslo así, pero que a su vez el componente del cual emana lo que se proyecta en cada una de estas visiones, es decir, el código informativo, en realidad se expresa siguiendo una caracterización totalmente holográfica, es decir, en donde la información que alimenta la materia no está propiamente dentro de la materia, sino que está en un plano que subyace a la propia realidad. Y aquí es donde yo, en lugar de enfocarme, digamos, en el paradigma holográfico, que es lo que tú comentas, lo que yo he decidido enfocarme es en el paradigma de la simulación. ¿Por qué? Porque de manera muy similar a los principios holográficos, la idea de la simulación nos plantea la noción de que nuestra realidad, número uno, corre desde otro lugar. Es decir,
De la misma manera que tú no estás en la pantalla y yo no estoy en la pantalla, pero tú me estás viendo en la pantalla y yo te estoy viendo en la pantalla, tú no estás ahí, pero yo te estoy viendo ahí. De la misma forma, en la realidad perceptual estaríamos viendo una configuración de objetos, entornos, situaciones que nosotros sensorialmente podemos decir, ah, está al lado mío, está enfrente de mí, lo estoy viendo, lo estoy tocando, etcétera. Pero la información que alimenta esta proyección que decodificamos estaría contenida en otra realidad, que en términos de la teoría de la simulación sería básicamente distinguir el software de lo que se proyecta en la pantalla o distinguir incluso que ese software está corriendo sobre una placa madre con un disco duro y una tarjeta de memoria RAM en alguna computadora, es decir, ese software está corriendo sobre hardware y ese hardware se encuentra más allá de la propia dimensionalidad que estructura el universo que conocemos. Entonces, bajo la idea de la teoría de la simulación, podemos entender que la realidad es muy parecida a lo que sería un videojuego, básicamente. Un entorno programado, un entorno donde hay una misión que llevar a cabo y un entorno que sigue sus propias reglas. Ahora bien, las reglas dentro de los videojuegos, como cualquier persona que juegue videojuegos lo sabe, las reglas no son infalibles. Es decir, hay errores de programación, hay lo que se les conoce como bugs, hay lo que se les conoce como glitches, plural de glitch. Es decir, ciertos errores que dejan entrever una potencial falla en la programación del entorno o un posible hackeo al entorno. Entonces, cuando hablamos de toda esta lógica de lo que yo compartí antes de las sincronicidades, la manera en la que lo interpreto desde esta idea de la simulación y de los videojuegos es, en los videojuegos, cuando hay un glitch, un error, por ejemplo, que hay una determinada zona del nivel en donde si tú pasas con tu personaje de pronto puedes levitar, lo que ocurre es que hay muchos jugadores que sacan provecho de eso y lo utilizan como una ventaja estratégica para poder ganar partidas. Esto dentro del mundo del gaming se le conoce como exploits o exploiting, que sería algo así como explotar glitches. No basta con detectar el glitch, detectarlo es fundamental, es el primer paso, pero una vez que lo detectaste tienes que explotarlo, que sería sacarle el máximo beneficio, utilizarlo para que ese glitch te dé una ventaja estratégica. En el caso de lo que decíamos recién, yo sé cuándo se va a manifestar la sincronicidad, qué es lo que hice. Metí elementos de proyectos personales, por ejemplo, un guión en el que estoy trabajando. Metí el libro de guión, la portada del libro, como dentro de mi propio ritual. ¿Y qué es lo que ocurre? Hice una tirada de tarot, las cartas que me salieron fueron uno y 9, mago y ermitaño, y 1 y 9. ¿Y qué es lo que ocurre? Al siguiente mes, en abril, el 19 de abril, 1-9, otra vez estaba esta cuestión numérica, el 19 de abril, en una fiesta, resulta que una de las personas que estaba invitada en la fiesta estaba pasando le tocó vivir una experiencia idéntica a la que el personaje en el guión que estábamos escribiendo tenía que transitar, ¿sabes? Wow, Entonces, una persona de la nada trae cómo cierra la historia en el guión que estaba trabajando. ¿Por qué se manifestó en el guión? Porque yo había metido guión dentro claro. del ritual que se Es la llevó a cabo. información que habías enviado. El ritual me dijo, presta Claro. atención al 1 y al 9. Yo lo interpreté, claro, en el mago y en el ermitaño, y al final no, al final era literal en el 1 y el 9. ¿Por qué? Porque el 19 del mes siguiente es cuando se manifiesta esa otra experiencia, ¿no? Entonces, te va dando pistas a través de los números, te va dando pistas sobre todo a través de los elementos que tú depositas en el ritual. ¿Por qué? Porque las próximas sincronicidades te tienen que devolver elementos de ese propio ritual. Eso es lo que Bien. te da la seguridad de, güey, de verdad estoy haciendo algo que esté impactando en la realidad y no es nada más una masturbación mental de, sí, yo con mi mente estoy así, estoy manifestando cosas y la riqueza. No, no, no. Sí, sí, O sea, eso no implica funciona tan también una así, ¿no? observación, como lo que estábamos hablando hoy, ¿no? Como ir descartando, ir viendo las Exacto. asociaciones que vos vas haciendo, e ir Sí, descartando lo que no y lo que sí. No solamente sí, meramente dejarlo en como que, wow, bueno, fue la claro, manifestación y claro. ya está, sino que ir Vi viendo, 11-11, que es algo que le claro, pasa mucho a la gente. Vi 11-11 sí, y ya es como que el centro del día fue que hoy vi a las 11-11 y y es que como de, no, tampoco o sea, lo tiene, importante es claro. para qué.
estás viendo el once Exacto, once. ahí está, eso es lo importante. Ahora, Ibra, con todo esto que venimos hablando, como para ir también ir focalizando un poco, ir dándole también un cierre a esta charla tan Ujú, linda. Se habla mucho del samsara, de la rueda del samsara, de salir de este sistema que vos mismo estuvimos hablando, en donde uno percibe la realidad de una manera, lo que es, empieza a buscar es la percepción de otra realidad, empezar a poder interactuar con esa realidad a partir de estudiarla, de entrar en ella, de una introspección muy grande. Y el tema es todo esto que estamos aprendiendo, todo esto que estamos absorbiendo, puede llegar a nosotros, llevar al día que trascendamos esta tercera dimensión, a poder ingresar a ujú. otra dimensión con otras capacidades diferentes, a un entendimiento mayor, el salir de la rueda, tal vez en algún momento, en alguna encarnación Sí, que nos pueda suceder, ojalá en esta o en próximas, pero la sí. idea es poder salir y ingresar en otro, como en otro juego, en otro nivel, en otra dimensión, y que de a partir de Ujú. ahí, de esa información, vayamos Sí, otra vez nuevamente explorando otras verdades, porque sí, claro. es como un fractal, pero a la vez Sí, termina siendo un fractal de la vida misma, ¿no? Porque uno viene a sí, vivir una sí, vida sí, donde tiene que aprender ciertas cosas, sí, aprender de la muerte para poder trascender sí, a otros niveles, sí, 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 y sí, sí. es Y infinito. y si me permites agregar, este aprendizaje que estás teniendo en este nivel se correlaciona simbólicamente con lo que tú eres en otra dimensión. Es decir, por ejemplo, yo tuve una experiencia en donde literal, de la manera más clara, me mostraron a qué me dedico yo en otra dimensión, ¿no? Y me di cuenta de que eso a lo que me dedico allá tiene una manera en la que se me manifiesta aquí, Claro, pero necesitas tener la clave de antemano para poder decodificar y darte cuenta de, ah, claro, teniendo la clave te das cuenta, ah, por eso en mi vida me encuentro tantas de estas cosas raras que no es como que todo el mundo se las encuentre, porque claro, yo en otro lado me dedico a estas determinadas cuestiones. Entonces sí, en efecto hay una correlación entre todos esos niveles y en efecto, a medida que uno va desarrollando esto, digamos que recibes beneficios en posteriores dimensiones, ¿no? Ahora, eso, si bien es una vía de evolución anímica, de ninguna forma constituye, digamos, el objetivo último que se tiene de la existencia, al menos desde la perspectiva gnóstica, que sería la liberación del espíritu. ¿Por qué? Porque sigue siendo juegos del alma dentro de determinadas claro, encarnaciones. Obviamente está súper chido si en esta encarnación puedo tener beneficios que no tuve en la encarnación anterior, pero no deberíamos de perder de vista que el objetivo último no es pasar a una siguiente dimensión, sino de una vez por todas desprenderse de las demás dimensiones y poder liberarse de todas estas ataduras que están constituidas ahí por motivos, digamos, cosmológicos que vinculan al ser humano con el famoso demiurgo de los gnósticos y estar atrapados en una prisión de carne y todo esto. En cierta forma es verdad, estamos atrapados, ¿no? Pero más que una prisión de carne, me gusta mucho la frase de Terence McKenna que decía, tenemos que reconocer que estamos aprisionados dentro de algún tipo de obra de arte, ¿no? Es una visión un poquito totalmente. más bonita que una prisión de carne. Sí, sí, de algún ser creativo. Y Sí, nosotros tenemos que ser igual de creativos para poder claro, para trascender, salir. ¿no? Sí, 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 Bueno, Ibra, sí. para algo que quieras cerrar, algo que quieras compartir con la gente, con creo que este 2025 trae un montón de movimientos, a nivel Ujú. planetario, naturaleza, humano, psique, algo que quieras compartirnos, dejarnos como para reflexionar. Y te voy a pedir, Sí. si querés también, algún libro que quieras compartir de pronto con las personas que se están iniciando en estos caminos. Mm. Te escuchamos. Claro, sí, bueno, de entrada
a nivel colectivo, a nivel humanidad, hay pocas cosas que podamos hacer desde nuestro lugar como individuos, ¿no? Entonces, definitivamente hay mareas que no controlamos nosotros y que están más allá de nuestro alcance, pero en donde sí podemos nosotros maniobrar, es fundamental es fundamental prepararnos, no sencillamente por qué se sentirán los psicodélicos, qué se sentirá estos estados, sino pensarlo un poco en términos de la propia muerte. Los psicodélicos son un entrenamiento para la muerte, en cierta forma. La psiconáutica es una disciplina que te invita a desarrollar una cierta gimnasia para que el día en que el cuerpo no esté necesariamente atado a la conciencia, esa conciencia sepa cómo moverse y cómo operar dentro de lo que los hinduistas llaman, por ejemplo, el bardo, ¿no? El periodo, el espacio de transición entre vida y vida, ¿no? Entonces, justo, sería como una invitación a ver en este tema algo que no es nada más contracultural, terapéutico, no es un trending topic nada más del mundo del wellness y del coaching y todo este rollo, sino son conocimientos que nos interesaría desarrollarlos porque representan el contacto directo con el misterio tremendo, ¿no? Como decía Rudolf Otto, Mircea Eliade, ¿no? Que hablaban del mysterium tremendum et fascina, ¿no? El gran misterio que fascina, lo inexplicable. Y justo acercarnos por esa vía me parece que la dota de una mayor universalidad que querer restringir este tema por un trending topic o por una moda que puede estar impuesta desde el mass media o lo que sea. Eso por un lado, y por otro lado, pues justo bajándolo un poco a términos más prácticos, yo invitaría a las personas a llevar un registro sistemático de todo, de sincronicidades, de experiencias extraordinarias, de experiencias extracorpóreas, de lo que sea, de las propias experiencias psicodélicas, llevar siempre un tracking, llevar un registro, y ese registro, llevarlo por sí mismo, nos va a facilitar enormemente empezar a distinguir estos patrones y cada quien puede desarrollar formas más o menos personales y propias de, con esa información, de alguna manera incidir en la propia realidad, ¿no? Yo aquí ya aventé algunas pistas, la idea de una vez que detectas un patrón de sincronicidades, adelántate e inserta elementos propios y luego verifica mediante observación que esos elementos se te manifiesten. Y si es así, aleluyas, porque has descubierto un método que tú nada más vas a ir jalando el hilo y lo que se va a correr va a ser un escenario así impensable, ¿no? Así que bueno, serían esas invitaciones y pues nada, si les interesa el trabajo que vengo Buenísimo. haciendo, pues ahí estoy ¿Y en algún Ultraderecha. libro para que puedas recomendar Claro, que, libro. a Sí, ver, si leen inglés, si hablan inglés, les recomiendo muchísimo a un investigador que se llama Anthony Peake, que tiene probablemente los mejores libros que he leído sobre la conciencia y sobre la estructura de la realidad. Tiene quizá un par traducidos al español, les recomiendo así todo lo que sea de este señor, tiene unos libros ok, fascinantes. Em, y digamos algo un poco más novelado. em, el péndulo de Foucault de Humberto Eco me parece una joya de la literatura que justo, digamos que ironiza con muchos de estos temas que hemos hablado aquí hoy, pero nos muestra una faceta distinta del mismo tema. Entonces también es una lectura en forma de novela, pero que también es súper recomendable. bueno, Ibra, agradecerte enormemente por haber participado en este podcast, por brindar también toda tu experiencia, tu investigación, la manera de comunicarlo, totalmente mágica realmente para las personas que estamos investigando la realidad que hacemos acá como espíritu, como alma y como ser humano también, claramente. Así que bueno, te agradezco muchísimo. Estás invitado de participar y ahondar en cada tema cuando gustes, cuando quieras en el canal. Mil gracias. Así que te agradezco muchísimo, Ibra. Nos vemos No, en yo la te agradezco a ti, próxima. Michelle. Me ha encantado este rato de conversación y también Lo he agradecido con la pasado audiencia. brutal. He aprendido muchísimo. Muchas gracias. De eso se trata. Ya. Chao. Gracias por quedarse del otro lado escuchando este episodio. Recuerden que nos pueden seguir como
comunidad-esotérica en Instagram, en Spotify como Comunidad Esotérica. Los invito a darle like, a que comenten y a que compartan. Y por supuesto que se suscriban. Hasta el próximo episodio.